El pacto comisorio. El pacto comisorio es una cláusula añadida a un contrato por el cual las partes declaran que el contrato se va a resolver a causa de su incumplimiento. Se le suele definir también como la estipulación expresa de la condición resolutoria tácita. El pacto comisorio procede en todos los contratos, sean unilaterales o bilaterales, ello en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. Entonces el pacto comisorio presenta especial importancia en los contratos unilaterales porque en los contratos bilaterales, nadie discute que llevan implícita la condición resolutoria tácita. El CC reglamenta al pacto comisorio a propósito del contrato de compraventa, en el libro cuarto título 23 párrafo décimo del pacto comisorio, ars. 1877 a 1880. En particular se regula dentro del contrato de compraventa, en especial respecto del no pago del precio por parte del comprador art. 1877. En virtud del principio de la autonomía de la voluntad, puede ser incorporado en cualquier otro tipo contractual e incluso dentro del contrato de compraventa para obligaciones que no sean la de pagar el precio por parte del comprador. De ahí entonces que, sea posible aplicar el pacto comisorio a los contratos unilaterales, como también a los contratos de tracto sucesivo, y a los de tracto único sujeto a plazo. Aun cuando en este tipo de contratos la Corte Suprema no haya utilizado la expresión pacto comisorio, sino la de condición resolutoria expresada. El pacto comisorio se clasifica en pacto comisorio simple, pacto comisorio calificado, pacto comisorio simple. Se le suele denominar también como pacto comisorio inmediato, y es aquel en que los contratantes estipulan expresamente que por el solo hecho del incumplimiento de las partes, el contrato se resolverá. Corresponde entonces a la definición que nos proporciona el art. 1877 cc. De modo tal que, no se trata de otra cosa que expresar la condición resolutoria tácita, y en tal sentido parte de la doctrina ha considerado que el pacto así entendido no es otra cosa que una redundancia en virtud de la cual el legislador recreó de forma innecesaria la antigua lex comisoria romana, por cuanto la misma situación ya se encuentra contemplada en el art. 1489, que regula la condición resolutoria tácita. De modo que, en los contratos bilaterales el pacto comisorio simple resulta ocioso en la medida que en todo contrato bilateral va envuelta la condición resolutoria tácita de no cumplirse por una de las partes lo pactado. La importancia del pacto comisorio simple se va a presentar en los contratos unilaterales. Sin perjuicio que normalmente en los contratos unilaterales el incumplimiento de una de las obligaciones por parte del deudor naturalmente supone la resolución del contrato. Efectos del pacto comisorio simple. Cumplida la condición se aplica el art. 1877, en que se debe relacionar con el art. 1878. Conjugando los ars. 1877 inciso 1 o, 1878 y 1873, veremos que los efectos del pacto comisorio simple cumplido, son los mismos que los efectos de la obligación resolutoria tácita. De modo que el acreedor condicional puede pedir la resolución del contrato o el cumplimiento del mismo, más en uno u otro caso la indemnización de perjuicios, de modo que el art. 1873 no hace otra cosa que repetir los efectos que contempla el art. 1489. De modo que cumplido el pacto comisorio simple no opera de pleno derecho, sino que al igual que la condición resolutoria tácita requiere de una resolución judicial que declare resuelto el contrato. Por lo tanto, mientras no se dicte esta sentencia firme o ejecutoriada, el deudor condicional puede enervar la acción resolutoria cumpliendo con su obligación. Por lo tanto, a priori se podría señalar que el pacto comisorio simple y la condición resolutoria tácita son la misma institución. Si bien es cierto que hay semejanzas entre el pacto comisorio simple y la condición resolutoria tácita, no es menos cierto que hay diferencias entre una y otra. Primero en cuanto a la extensión, por cuanto el pacto comisorio simple se aplica tanto a los contratos unilaterales, como a los contratos bilaterales. Mientras que la condición resolutoria tácita solo se aplica a los contratos bilaterales. Segundo, en cuanto a sus efectos, el plazo para ejercer la acción resolutoria son distintos. En el pacto comisorio simple el plazo es de 4 años contados desde la fecha de celebración del contrato. Mientras que en la condición resolutoria tácita es de 5 años contados desde que se hizo exigible la obligación.